y después. Estás viendo el canal del Congreso, el canal de la Unión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Como siempre me da mucho gusto saludarlos una vez más. El canal del Congreso, el canal de la Unión les da la más cordial bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros en este momento. Está dando inicio esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera. Le comento, estas Comisiones Unidas se han declarado en sesión permanente a partir del pasado 4 de junio, cuando se aprobó este acuerdo que presentara el Partido Acción Nacional en la voz del senador Vega Casillas, donde se estableciera una nueva ruta y unas nuevas fechas para poder llevar a cabo el desahogo y el dictamen, la discusión relativa a las leyes secundarias en materia energética. Hoy precisamente se retoma este trabajo y se prevé que sea discutido y analizado el día de hoy en la ley de hidrocarburos. Esta ley de hidrocarburos toca otras leyes importantes, como es algunas reformas para la ley minera, así también reformas a la ley de inversión extranjera y la ley de asociaciones público-privadas. Estamos dando inicio a lo que será esta discusión. Gracias por acompañarnos. Con fundamento en el artículo 103, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Presidencia ordena a la Secretaría de lectura a los artículos 199, 200 y 187 del Reglamento del Senado de la República. Con mucho gusto, senador. ¿Los lees? Es este, ¿no? Sí, 103. No, dijo 103, 199, 200 y 187. 199, 200 y 187 del Reglamento del Senado de la República. El 103 no. El Sí, 103 el no. artículo 103, numeral 2 del reglamento. 103, numeral 2. Con fundamento en el 103, numeral 2 ok. de nuestro reglamento, le solicito que se lea el 199, 200 y 187 de nuestro reglamento del Senado de la República. En ese orden. Sí. Secretario, si me hace favor. 199, 200 y 100. En ese orden, ¿verdad? Artículo 199. Los debates en lo general se refieren a la totalidad o sentido fundamental del dictamen y se sujetan a lo siguiente. Primero, una vez leído o presentado el dictamen conforme lo señala el artículo 196 de este reglamento, o bien se haya dispensado la lectura, si hay voto particular respecto de todos sus elementos, su autor o uno de sus autores expone los motivos y el contenido del mismo. 2. De haber acuerdo para ello, se expresan las posiciones de los grupos parlamentarios. Las intervenciones se realizarán en orden creciente al número de integrantes de cada grupo. Tercero, a continuación el presidente formula la lista de oradores en contra y otra a favor del dictamen, las da a conocer al Pleno. De no inscribirse ningún orador, se pone de inmediato a votación. Cuarto, de haber formado listas, los oradores intervienen alternativamente en contra y a favor, inicia el primero registrado en contra. Quinto, cuando han hablado hasta 5 oradores en contra y 5 a favor, el presidente informa sobre quiénes han intervenido, así como los nombres de los inscritos pendientes de hacerlo, y consulta al Pleno si el asunto ha sido suficientemente debatido o no. Sexto, si el Pleno considera que sí, el presidente declarará concluido el debate y ordena proceder a la votación. Séptimo, si el Pleno responde que no ha sido suficientemente debatido, continúan las intervenciones pendientes. El presidente repite la consulta cuando han intervenido 3 oradores más de cada lista y así en lo sucesivo. Octavo, cuando únicamente se registran oradores
para intervenir en un solo sentido, pueden hacerlo hasta 2 de ellos. Al concluir, el presidente procede conforme a lo indicado en la fracción quinta de este artículo y de acuerdo con la respuesta del Pleno continúa una intervención más y así sucesivamente, o se declara concluido el debate y el dictamen se somete a votación. Y noveno, cuando se agota la lista de los oradores registrados, el presidente declara concluido el debate en lo general y se procede a la votación del dictamen. 200, artículo 200. Concluido el debate en lo general, el presidente abre el registro para la reserva de artículos o la presentación de adiciones al texto normativo del dictamen, las cuales serán objeto de debate y votación en lo particular. 2. El presidente informa al Pleno sobre los artículos reservados o las adiciones propuestas, así como los votos particulares que se refieren a artículos o apartados específicos del dictamen. 3. Inmediatamente ordena someter a votación en un solo acto el dictamen en lo general y los artículos no reservados. Artículo 187. 1. En las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de Comisiones Unidas se aplicarán en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º del título 6º de este reglamento. 2. Cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Presidente. Solicito se dé lectura al punto primero del acuerdo de la Junta Directiva de estas Comisiones Unidas de fecha 4 de junio del 2014 que modifica el resolutivo cuarto aprobado el 29 de mayo del mismo año. Con mucho gusto, lo estoy pidiendo a la Secretaría Técnica. ¿Tienen el punto de acuerdo? El punto de acuerdo. ¿Me puede repetir qué párrafo, senador? Con gusto. Que se dé lectura al punto primero del acuerdo de las juntas directivas de estas Comisiones Unidas de fecha 4 de junio del 2014 que modifica el resolutivo cuarto aprobado el 29 de mayo del mismo año. Sí, nada más. El punto primero del resolutivo, ¿verdad, senador? ¿De acuerdo? Dice, primero, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera acuerdan modificar el primer párrafo y adicionar un tercer párrafo del resolutivo cuarto del acuerdo de referencia para quedar como sigue. Cuarto, las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera acuerdan que el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo se realizará dentro del periodo comprendido entre el 10 y el 23 de junio del presente año conforme el orden siguiente. ¿También quiere que lea el cuadro? Dictamen primero, iniciativa de ley por el que se expide la ley de hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la ley de inversión extranjera, ley minera y la ley de asociaciones público-privadas. Dictamen 2. Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de la industria eléctrica, iniciativa de decreto por el que se expide la ley de la industria geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales. Dictamen tercero. Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de petróleos mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con la misma. Dictamen cuarto. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de órganos reguladores,
coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de la Administración Pública Federal. Iniciativa de decreto por el que se expide la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos. Fechas de análisis y discusión del 10 al 23 de junio del 2014, una vez concluida la discusión de los 4 proyectos de dictamen por los integrantes de las comisiones unidas en un plazo no mayor de 48 horas, se someterán a votación. Gracias. En términos de lo que se ha dado de lectura, les solicito que nos ajustemos estrictamente a lo establecido en la normatividad y en consecuencia se precise que la discusión en esta comisión del día 10 al 23 de junio del año en curso será solamente en lo general, de acuerdo a lo que ustedes han leído, toda vez que la discusión en lo particular debe llevarse a cabo con posterioridad a la votación en lo general. ¿Es cuánto? Señor senador, con todo respeto, en los términos de lo que usted ha solicitado que se dé lectura y que así lo hemos hecho, solo que le quiero recordar que los artículos 199 y 200, que usted aludió para su lectura, son reglas que se aplican en el desarrollo del Pleno. Y el acuerdo que tomamos y que fue votado el 26 de mayo y adicionado el 4 de junio, está basado en los artículos específicos para el trabajo de comisiones. Si usted me lo permite, y si los compañeros restantes así también me lo permiten, nosotros vamos a leer el procedimiento al que nos vamos a ajustar basándonos en el acuerdo que ya fue aprobado, que creemos que es sobradamente mayor en las expresiones que contiene que los artículos que usted ha citado. Entonces, si usted nos lo permitiera desahogar el procedimiento en términos del que nos hemos dado y que ya fue aprobado tanto en el seno de las mesas directivas de ambas comisiones como en el seno de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera, está ajustado conforme a las normas que el propio reglamento establece para tal efecto. Por lo que hemos votado la dispensa de la lectura del acuerdo y, si ustedes me lo permiten, proseguiré con el desahogo de la orden del día. Pero yo le recuerdo nada más que ningún acuerdo puede estar por encima del reglamento. No, de ninguna manera es así. Entonces, hay que evitar que se altere el procedimiento de análisis y discusión previa a que se debe de desarrollarse para elaborar el proyecto o proyectos de dictamen. El senador Barbosa. A ver, yo quiero referirme al contexto general. Dice el acuerdo de este que ya fue leído, a que se refirió el proponente de la moción, dice el acuerdo el primero y se refiere cuarto. Las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera acuerdan que el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo se realizarán del periodo comprendido de 10 al 23. Es así, ¿verdad? Así, sí, señor así senador. Es como fue resuelto por estas Comisiones Unidas. Primera observación, es una referencia al análisis y discusión sin referirse si es en lo general o en particular. Solamente se refiere a análisis y discusión sin que se diga si es en general o en particular. Y voy a dar lectura, que lo puedo pedir que lo haga la Secretaría, pero para evitar esos procedimientos. El artículo 187 del reglamento, por favor, si nos ponemos atención, dice: en las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de Comisiones Unidas, se aplican en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º de este reglamento. Cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Es decir, las disposiciones que regulan la discusión y votación dadas para el Pleno son aplicables para las sesiones de Comisiones Unidas. Eso es de todos conocido y es la regla como se desahoga esa discusión. ¿De acuerdo? Así es que
estamos nosotros en presencia de un procedimiento para esta sesión de Comisiones Unidas, igual que está previsto como si fuera para pleno. Discusión en lo general, cuando concluye la discusión en lo general, ¿sí?, se hacen las reservas en lo particular, se vota en lo general y después se inicia la discusión en lo particular. Puede ser que sea un asunto solamente de que los presidentes de las comisiones, en nombre de las mesas directivas, nos expliquen el alcance de este acuerdo. Lo que nosotros podemos solamente es entender y aceptar es que cuando este acuerdo se refiere a un periodo de análisis y discusión, el estatus en el que quedará, la discusión solamente es en lo general. No puede irse a un análisis y discusión en lo particular hasta que no hubiere una votación en lo general. No puede irse. Este acuerdo no es un acuerdo especial de procedimiento para esta sesión, ¿sí? No lo es, pero tampoco, aunque lo fuera, no puede violentar las reglas generales de lo que es la discusión en lo general y las votaciones respectivas en lo general, discusión en particular y eso. Así es que está muy clara, yo creo que seguramente vamos a entendernos pronto cuando se acepte por estas Comisiones Unidas de que el estatus en el que puede quedar la discusión en este periodo solamente es agotando la discusión en lo general de los dictámenes, de los 4 dictámenes de que van a ser objeto en esta parte del proceso legislativo. Parece que me expliqué correctamente lo que estoy planteando, ¿sí? Sí. Digo, entonces está entendido, ¿no? Eso sí, yo énfasis. Muchas gracias, señor senador. en mi ¿Me participación. permitiría, usted dio lectura al artículo 187, pero dio lectura, si no escuché mal, señor senador, a la primera fracción y omitió la segunda, si me permite darle lectura. El artículo 187 dice: en las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de Comisiones Unidas se aplicará en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º del título 6º de este reglamento. Fracción segunda: cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. También me permitiría, señor senador, con el mismo respeto, leer el artículo 149, fracción primera y fracción cuarta, si usted me lo permite. El artículo 149 dice: en las reuniones de comisión, el presidente de la Junta Directiva conduce las discusiones con el auxilio de los secretarios. Fracción primera, numeral 1 es el que acabo de dar lectura, numeral 2. Para el desarrollo de las discusiones de los integrantes de la comisión, hacen uso de la palabra bajo las siguientes reglas. Fracción primera: quien presente un proyecto de dictamen o resolución hace una intervención inicial hasta por 15 minutos. De ser necesario, la comisión puede ampliar dicho lapso. Fracción cuarta: los senadores pueden reservar artículos de un proyecto de dictamen o resolución para su discusión en lo particular. En este caso, el tiempo máximo de cada intervención es de hasta 10 minutos. Yo quisiera, y el artículo, la fracción quinta que me señala el senador Gracia: concluida la discusión de un proyecto de dictamen o resolución, se procede a su votación. A mí me gustaría, senador Barbosa, senador Mayans, si ustedes pudieran permitirme, junto con el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos primera y auxiliado por los secretarios, el que pudiéramos dar lectura al procedimiento que vamos a seguir, que tiene su sustento en el acuerdo que fue tomado en mayo y modificado el 4 de junio, para que podamos demostrarles que sobradamente se está cumpliendo con el reglamento del acuerdo que fue adoptado. ¿Le parece? Ok. Déjeme ver dónde me perdí. Muchas gracias.
Esta presidencia desea hacer del conocimiento de los presentes que ayer 9 de junio se recibió comunicación, es un asunto para desahogar de algo que solicitó el senador Zoe Robledo, que creo que es importante dar a conocer. Se recibió conocimiento del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, por el que se comunica lo siguiente. En atención a la solicitud de los integrantes de las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que realizan mediante escritos del 29 de mayo y su alcance de 2 de junio, ambos del 2014, por el que se requieren que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Gobernación y el canal del Congreso de la Unión para que se dé la mayor difusión posible al proceso de dictaminación de las iniciativas de la legislación secundaria en materia energética, tanto en los medios de comunicación social como en el canal del Congreso. Se hace de su conocimiento lo siguiente, que mediante oficio DGPL 2RA2A 14 y DGPL 2R2A 15, dirigidos respectivamente al licenciado Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobernación, y al senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, se dio cumplimiento a dicha solicitud. Al respecto, se anexa copia de los acuses de recibos de los oficios antes citados. Atentamente, senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. En el oficio se marca copia al senador Alejandro Encinas, al doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios, y al senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativas Primera. Compañeros senadores, en este momento vamos a proceder a distribuir copia de la comunicación que acabamos de leer, con el objeto de que todos ustedes conozcan su contenido. Entramos en materia del punto que estamos discutiendo. Toda vez que estamos en sesión permanente, no se aprobaría el acta de la reunión anterior en términos del artículo 148 de nuestro reglamento, por lo que pasaríamos inmediatamente a discutir el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Para tales efectos, y con el ánimo de que nuestra discusión sea ordenada, esta la realizaremos de los siguientes términos. Primero, en las reuniones de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, los presidentes de las comisiones dictaminadoras conducirán las discusiones con el auxilio de los secretarios de ambas. Segundo, para el desarrollo de las discusiones, los integrantes de las comisiones harán uso de la palabra bajo las siguientes reglas. Primero, con base en el acuerdo tomado por las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras el pasado 4 de junio del presente año, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera llevarán a cabo el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo dentro del periodo comprendido entre el 10 y el 23 de junio de este año. Segundo, los horarios de las reuniones de las Comisiones Unidas serán en un horario matutino comprendido de 11 horas a 2 de la tarde y vespertino de 17 a 20 horas de lunes a viernes, y en caso de que la discusión de los respectivos proyectos de dictamen se prolonguen, se habilitará previo acuerdo de las Comisiones Unidas los días sábados y domingos y se podrán modificar los horarios establecidos. Tercero, al iniciar el análisis y la discusión de cada proyecto de dictamen, los grupos parlamentarios harán uso de la voz en orden ascendente para fijar su posicionamiento respecto al proyecto de dictamen respectivo hasta por 5 minutos. Cuarto, una vez agotadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, se abrirá la discusión en lo general, para lo cual habrá 2 rondas de participaciones de aquellos senadores o senadoras que deseen hacer uso de la palabra en el orden siguiente. A. El presidente formulará una lista de oradores en contra y otra a favor, y las dará a conocer a los integrantes de las Comisiones Unidas. B. Se abrirá un primer registro de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en contra y a favor del proyecto de dictamen hasta por 10 minutos. C. Los oradores registrados intervienen alternativamente en contra y a favor. D.
Una vez agotada la lista de oradores, se abrirá el registro para la segunda ronda de participaciones de los senadores hasta